Hola, ¿qué tal? Buen día. Bienvenidos. Vamos a ir iniciando el webinar. Solo esperaremos unos minutos más para que se integren participantes. Mucho gusto de estar aquí con ustedes. Mi nombre es Paulina Cabrera, soy parte del equipo de Tecman México. Pues estaré muy encantada de estar con ustedes durante este webinar. Bienvenidos. Recuerden, como siempre, si ya han participado en alguno de nuestros webinars, recordarán que siempre les decimos esto, y es que es importante que si quieren participar, hacer una pregunta, algún comentario, interactuar entre ustedes, que todo sea a través del chat, ¿vale? Entonces ustedes saben que en Zoom tienen la posibilidad de entrar a un chat. Pues bueno, al entrar, por favor, al escribir, en la configuración donde dice para 2 puntos, tienen que cambiarle a la opción de todos los panelistas y participantes para que nos llegue su comentario, pregunta o lo que van escribiendo a todos. ¿Vale? Pues listo. Voy a estar repitiendo esta información en los primeros minutos en lo que se van conectando e integrando más personas. ¿Vale? Pero bueno, recuerdo, mi nombre es Paulina Cabrera, muchísimo gusto, gracias por estar aquí hoy con nosotros en este webinar, ¿vale? Que pues es sobre nuestro programa de matemáticas para secundaria, de UNMAT, para que tengan una primera introducción a él. Entonces, pues encantada de estar aquí con ustedes. Recuerdo lo del chat, es muy importante cambiar la configuración para todos los panelistas y participantes. Gracias. Esperaremos un par de minutos más para iniciar. Y ya iniciamos. Como siempre, por favor recuerden, bueno, si este es su primer seminario con nosotros, su primer webinar, recuerden cambiar la configuración del chat a todos los panelistas y participantes para que todos podamos leernos. ¿Vale? Encantada de nuevo pues, de estar aquí con ustedes. Es un gusto que nos brinden este espacio en su agenda. ¿Vale? Recuerdo, mi nombre es Paulina Cabrera, de parte de Tecman Education aquí en México. Ya en breve vamos a empezar. Beatriz, un saludo de vuelta. Qué gusto que estés aquí con nosotros. Pues listo, si les parece, 10:03 más o menos vamos a dar por iniciado el webinar. ¿Vale? Les recuerdo que este webinar, la temática es de nuevo de matemáticas, pero de nuestro programa para la etapa de secundaria. ¿Vale? Entonces, pues será una primera introducción, ¿no? Si hay alguno que no conozca un MAT, pues este es el webinar correcto para entrar y conocer sobre un MAT. Un minutito para empezar. Buen día, Glenda, mucho gusto. Qué bueno que estás aquí con nosotros. Para irnos preparando, voy a compartir en mi pantalla una presentación. Les pido, por favor, en el chat me indiquen si la vemos bien, ¿correcto? Perfecto, ya la vemos entonces. Vale, pues entonces, como les prometí, 10:03, pues vamos a iniciar el webinar. De nuevo, gracias por estar aquí con nosotros estos minutos. Espero la información les sea de utilidad.
Les recuerdo que nos pueden seguir en nuestras redes sociales para que tengan pues más información sobre nuestros programas, sobre temas de interés y por supuesto que de estar interesadas en este programa que conocerán el día de hoy, pues que se pongan en contacto con su persona de referencia en Techman o con quien les invitó a este webinar, ¿vale? Les recuerdo que esta sesión tiene el objetivo de conocer el programa de matemáticas para la etapa de secundaria OnMat, ¿vale? Recuerdo mi nombre, yo soy Paulina Cabrera y bueno, hablemos de OnMat, ¿vale? Tenemos que tener claro que OnMat es una plataforma educativa, ¿no?, para esta etapa de secundaria, ¿vale? Ya hablaremos más adelante de las diferencias entre una plataforma y un software, pero no quiero que se nos vaya esta idea, ¿vale? Para iniciar me gustaría hacerles una pregunta, si quieren pueden ir poniendo su opinión en el chat, pero bueno, la pregunta es, ¿por qué a los alumnos de secundaria no les motivan las matemáticas? ¿No? Podemos estar de acuerdo o en desacuerdo con esta pregunta, también se vale, pero yo estoy de acuerdo en que es una pregunta válida, entonces les preguntaría, ¿por qué a los alumnos de secundaria no les motivan las matemáticas? ¿Qué diríamos? Los voy leyendo. En mi caso, ¿no?, así respondiendo rápido, creo que tiene que ver con cómo hemos acercado estas matemáticas, ¿no? Que a lo mejor en términos generales la mayoría de la gente piensa que las matemáticas son aburridas a lo mejor, ¿no? O como dice Daniela, que no son cercanas, que quizá están alejadas a la realidad, ¿no? Por ahí hay muchos estudios, por ejemplo, de EY, de la consultoría internacional, donde nos habla de esta percepción que se tiene en general en la población sobre las matemáticas, ¿no? Donde, por ejemplo, hay una cifra que es bastante fuerte, que es que el 73% de los alumnos de secundaria no entiende, ¿no?, para qué sirven las matemáticas en la vida, ¿no? La percepción es de qué me sirve saber matemáticas para la vida. Otros creen efectivamente que son aburridas, ¿no?, que no se vinculan con la vida real, ¿no? Entonces, y sí, justo, ¿no?, tiene que ver con cómo ha sido la tradición de enseñanza de las matemáticas a través del tiempo, ¿vale? Pero estarán de acuerdo conmigo en que es una realidad que las matemáticas llegaron para quedarse, que de hecho, por el contrario de la percepción que se tiene, las matemáticas sirven para la vida, de hecho están en todos lados, y así seamos una profesión muy humanista, de todas maneras tenemos que saber matemáticas. De todas maneras nos va a tocar hacer impuestos ya de adultos, o nos va a tocar hacer cuestiones de finanzas, ¿no? Entonces, en realidad, aunque la percepción es que no sirven o que nos gustan a muy pocos las matemáticas, pues no nos vamos a librar de ellas, ¿no? Por ende, la pregunta está en cómo hacemos para enseñar unas matemáticas interesantes, para enseñar unas matemáticas que sirvan para la vida, ¿no? Y tiene que ver, por supuesto, de cómo va el progreso desde la educación básica, desde el preescolar o infantil hacia adelante, pero concretamente en secundaria, ¿qué podríamos hacer para que las matemáticas sean interesantes para nuestros alumnos? ¿Vale? Vamos a ir contestando esta pregunta y este debate que estamos generando ahora a lo largo de la presentación. Ahora quiero compartirles pues un poco de Techman por si hay alguien que sea su primer webinar, que tenga el contexto previo a nosotros, ¿vale? Techman nos consideramos como una organización, una empresa de innovación educativa y que brinda servicios y consultoría, ¿no? Digamos que nuestra misión es crear y desarrollar proyectos educativos que transformen la manera de enseñar y de aprender en general, ¿vale? ¿De dónde venimos? Es importante que sepan que Techman surge de las aulas de un colegio en Barcelona, que es el Colegio Montserrat. Seguro algunos ya lo conocen y si no, los invito a que lo busquen en Google, ¿no?, sobre el Colegio Montserrat y sus buenas prácticas de aula, ¿vale? Es importante también que sepan que dentro de esta misión que tenemos en Techman, tenemos un equipo multidisciplinar, ¿no?, que lo que buscamos es tener a los expertos que nos ayuden a desarrollar estos contenidos, pero que también nos ayuden a ir siempre a la vanguardia educativa, ¿no?, y siempre estando en una actualización de estas tendencias educativas actuales, ¿no? Y por supuesto, entender que nuestros programas buscan que desarrollar tanto en toda la comunidad educativa, tanto en los alumnos como en los docentes, un pensamiento global, ¿no? Y por eso hablamos de formación competencial, de habilidades para la vida o soft skills, etcétera, ¿vale? Entonces, pues bueno,
que sepan que pues este es el de dónde venimos, ¿no? Que es Magnet Education, hacia dónde vamos y de dónde venimos. Regresemos ahora sí a la temática de OnMat, ¿no? Recuerden que queremos contestar esta pregunta, ¿no? ¿Cómo le hago para hacer unas matemáticas interesantes en la etapa de secundaria, ¿no? Pero primero hay que entender qué queremos conseguir con un programa como OnMat, ¿vale? Para este programa para secundaria, ¿no? Queremos conseguir varias cosas, ¿no? Queremos conseguir que las matemáticas, como bien veníamos diciendo, sean útiles y para toda la vida, ¿no? Queremos dar herramientas para conseguir un verdadero cambio de objetivos en cómo enseñamos las matemáticas, o sea, darles los medios para hacer este cambio de objetivos y lograr que nuestros alumnos estén motivados, ¿vale? Ustedes saben, y aquí hablaremos de la generación actual, ¿no? Seguro que alguno por aquí ubica al autor Prensky, ¿no? Que nos habla de estos nativos y de estos inmigrantes digitales, siendo que nuestros alumnos del día de hoy, naciendo en el año en el que nacieron, pues son nativos digitales, porque tal cual ya empezaron su desenvolvimiento escolar con la integración tecnológica a full. Ellos ya, desde que nacieron, ya estaban las redes sociales, ya estaban los dispositivos, ya estaba la buena conexión a internet, ¿no? Entonces hablamos de estos nativos digitales que quieren estar hiperconectados, ¿no? Que están hiperconectados, que pasan una cantidad de horas al día conectados, ¿no? Donde tienen una exigencia visual grande, ¿no? Donde les interesa que los gráficos sean atractivos, donde quizá es una generación de la inmediatez, donde quieren todo más accesible y más rápido. Mientras nosotros, los profesores, somos inmigrantes digitales, ¿no? Que sí estamos familiarizados con el lenguaje digital, pero se fue integrando paulativamente en nuestras vidas, ¿no? Entonces, si queremos que nuestros alumnos estén motivados, esta generación de los nativos digitales, tenemos que darles una herramienta que sea muy atractiva para ellos, ¿vale? Y al mismo tiempo, pues que se la pasen bien mientras aprendan, ¿sí? Sabemos que ustedes son los expertos en matemáticas, pero que siempre está la pregunta de cómo vuelvo más útiles estas matemáticas. ¿Cómo hago que mis alumnos entiendan para qué me sirve saber matemáticas? Y bueno, y nosotros pues tenemos esta herramienta que es OnMat, que nos permite vincular este binomio, ¿no? El interés del docente de motivar a los alumnos por las matemáticas y que los alumnos aprendan desde un recurso y una herramienta muy atractiva de manera visual, pero también en el día a día. ¿Eh? Siendo así, ¿qué ofrecemos o cómo le hacemos? Y muestro esta siguiente diapositiva. Les recuerdo que yo al principio, lo primero que les dije para definir OnMat, ¿vale? Es que era una plataforma educativa, ¿vale? Y hago la distinción, ¿vale? No es un software de matemáticas. Cuando hablamos de software de matemáticas, es un software que tiene integración de contenidos matemáticos que me dan material para reforzar, para afianzar, etcétera, ¿no? Que son muy útiles también, depende del objetivo que queramos trabajar. Pero hay que entender que OnMat es una plataforma educativa y por tanto que van a pasar cosas dentro y fuera de la plataforma, ¿vale? Es decir, lo que buscamos es tener las ventajas de la tecnología, pero también las ventajas de la práctica de aula normal, ¿no? Entonces, es la idea de poner la tecnología al servicio de la pedagogía y no al revés, ¿no? Entender que la tecnología es un recurso, ¿vale? Para desarrollar, pues, este proceso de enseñanza-aprendizaje. Por ende, lo que hay detrás de la plataforma educativa de OnMat es un método. Es un programa que tiene un método de enseñanza de las matemáticas bastante concreto, ¿vale? Lo iremos desmenuzando poco a poco. Pero dentro de este método, pues tiene esta estructura con las ideas que vemos en diapositiva, ¿vale? Lo que propone OnMat es una variedad de actividades, ¿no? Un abanico de posibilidades para nuestros alumnos, ¿vale? A partir de muchos retos y a partir de la estructura y la personalización del aprendizaje, ¿vale? Lo vamos a ir desmenuzando, no se me preocupen, pero vamos introduciendo estas ideas, ¿vale? Entonces, en resumidas cuentas, en esta diapositiva, ¿cuál es el mensaje central? Que OnMat es una plataforma educativa y no un software de matemática. Por tanto, que ponemos la tecnología al servicio de la pedagogía, que damos una variedad de actividades muy amplia y que buscamos personalizar el aprendizaje para adaptarnos a la necesidad de nuestros alumnos, ¿vale? Para dejar más claro esta idea de tomar las ventajas de la tecnología, ¿vale? Y
del aula, les pongo un ejemplo que no tiene que ver en educación, pero que nos queda muy claro, ¿no? Por ejemplo, Spotify y la música, ¿no? A todos nos encanta tener una plataforma de contenidos que tenga toda la música que a mí se me antoje, ¿correcto? Pero nunca Spotify nunca va a suplir la experiencia en persona, ¿no? El ir a un concierto y escuchar los instrumentos en vivo, ¿no? Pues es lo mismo. Al final, OnMat es una plataforma como Spotify que nos da una experiencia de aprendizaje digital, pero que tampoco debemos perder la parte análoga, ¿no? La manipulación, la experimentación, la cooperación, ¿no? En medida en que este trabajo a distancia nos lo permita, ¿vale? Hay por ahí una pregunta muy interesante que dice que los alumnos, si no se sienten abrumados con tanta actividad, lo vamos a ir, esta se va a ir contestando con el progreso de la presentación, pero si no, reclámenme al final, ¿vale? Entonces, continuamos. Dentro de este marco de cómo trabajamos con OnMat, ¿por qué OnMat funciona? ¿Vale? Y aquí vamos a hablar de los 3 grandes ejes de cambio que propone OnMat, ¿vale? El primero es un cambio en el currículum, una innovación curricular, ¿no? Lo que propone OnMat es una manera de trabajar los contenidos un tanto diferente, es un currículum flexible. Ahora que pasemos a la plataforma se los voy a explicar mejor, ¿vale? El segundo aspecto es una innovación en la metodología, ¿no? OnMat es una plataforma que da muchísima estructura, tanto al docente como a los alumnos, pero que trabaja con metodologías activas, ¿vale? ¿Para qué? Para que logremos desarrollar la competencia matemática y también, por supuesto, las transversales, ¿vale? Y por último, la incorporación de la regulación emocional, ¿vale? Es decir, tener clarísimo que el alumno es el protagonista del proceso de aprendizaje, ¿vale? Y que, por tanto, la evaluación es medular en este proceso y la motivación para que les parezca interesante el aprender matemáticas. Estos 3 ejes los vamos a ir recuperando, que sepan que lo que continúa es un tour por la plataforma, ¿vale? Entonces sí me gustaría que recordemos estos 3 ejes, de todas maneras yo los voy a ir afianzando a continuación, ¿vale? Ahora sí, nos vamos a ir a la plataforma, a cómo lo llevamos a cabo, cómo es la parte práctica de OnMat, para que entiendan todo esto que les vengo planteando de manera teórica, ¿vale? Me gustaría nada más, para pasar al tour en la plataforma, nos gustaría que nos digan, si quieren por el chat, algunos aspectos que ustedes creen que necesitan a día de hoy para su clase de matemáticas, ¿no? Pueden ser aspectos de evaluación, de trabajo de contenidos, de justo de la variedad de actividades, de ritmos, ¿no? ¿Qué están buscando ustedes en sus aulas para trabajar matemáticas en secundaria, ¿no? Si fuera una carta a Santa Claus, ¿no? ¿Qué nos pondrían, ¿no? Por ahí Luli nos decía que no sean solo ejercicios, ¿no? Porque eso aburre. Entonces, una variedad de actividades, me lo voy a anotar, ¿vale? ¿Qué más se les ocurre o qué les gustaría que OnMat resolviera? A mí se me ocurre, por ejemplo, pues la organización, ¿no? Y la estructura de clase. Pues si quieren, nos quedamos con esas dos. Por ahí Daniela nos decía, pues que se vinculen con la vida real, ¿no? Que le encuentren utilidad. Entonces vamos a centrarlo también en la motivación y en el gusto por las mates. Muy interesante, por ahí nos mencionan, pues que no sea solo contenidos, ¿no? Sino también habilidades, entonces la parte competencial. ¿Cómo lo trabaja OnMat? Perfecto. Pues van a ver que lo vamos a contestar, ¿no? Es un reto grande, ¿eh? Me aventé a soltarles la pregunta, pero así lo volvíamos más dinámico. Entonces, bueno, ahora sí nos vamos a ir a la plataforma. Déjenme nada más. Dejo de compartir y nos vamos a la plataforma. ¿Bien? Entonces, bueno, estoy entrando ahora, por supuesto, a los contenidos que ustedes tienen vigentes, ¿vale?
Entonces me voy a ir a un mes donde veamos contenido cargado. Vamos un paso a la vez, ¿vale? Recordamos entonces que decíamos que de estos 3 ejes de cambio, que el primer eje de cambio que proponíamos era una innovación en el currículum, ¿vale? Entonces, en el menú de opciones me voy a ir a la opción de currículum para, pues, enseñarles la cuestión de innovación curricular, ¿vale? Que sepan que OnMat, ¿vale?, tiene una estructura flexible en el currículum y no lineal, ¿vale? Estamos acostumbrados a trabajar un currículum de matemáticas de manera lineal. Lo que busca un OnMat es que se haga mucho más claro, ¿no?, que los contenidos matemáticos están relacionados unos con otros, por ende que se tienen que trabajar de manera cíclica y que voy a ir y regresar entre esos contenidos. Por ende, el contenido tiene que ser flexible y tiene que poderse estructurar de manera cíclica, ¿vale? ¿Cómo está estructurado el currículum? ¿Vale? Está estructurado por bloques, tramos y steps, ¿vale? Circulo el bloque, por ejemplo aquí, este que dice número, álgebra y variación. Por cierto, ni les pregunté, pero están viendo bien mi pantalla, ¿verdad? ¿Si ven la plataforma? Perfecto. Entonces, tenemos el bloque, que es número, álgebra y variación. Tenemos el tramo, que es números de operaciones, proporcionalidad, introducción al álgebra. Y luego tenemos los steps, que estos steps, que son los que ven aquí enlistados con letra negra, son microunidades o microobjetivos de aprendizaje, ¿vale? Es decir, un curso escolar, por ejemplo, este que es primero de secundaria, cuenta con entre 25 y 30 steps durante todo el año, ¿vale? Por ahí alguien preguntaba, ¿no se me van a abrumar con tantos steps, con tantas actividades? No, porque aquí lo que hacemos es que el colegio, por supuesto, les damos unas sugerencias de itinerarios, de cómo pueden ir programando esos steps durante el curso escolar. Pero al final el colegio y el profesor tienen la potestad de decidir qué steps sí se trabajan y cuáles no se trabajan. Habrá steps que no se trabajarán, ¿vale? Entonces, estos steps o estas microunidades de aprendizaje, ¿cuánto tiempo se trabajan? Pues se trabajan entre una semana y media, ¿vale? ¿Por qué? Hablamos de estos nativos digitales que quieren todo en inmediatez y que además son adolescentes, ¿vale? Un adolescente, ponerle objetivos a largo plazo, no es que no pueda, pero sí lo desmotiva un poco. A un adolescente le hace mucho más sentido tener objetivos alcanzables a un corto plazo, ¿vale? Porque entonces les es más sencillo trabajarlos. Entonces así los mantenemos dinámicos y activos y motivados, ¿vale? Esta idea de estructurar el currículum en bloques, tramos y steps, ¿vale? Exacto, se pueden aburrir con tiempos largos, Daniela. Viene de Harvard, de la metodología Agile, ¿vale? Que es más del sector empresarial, donde lo que hacemos es fragmentar la gran meta y hacernos objetivos alcanzables a un tiempo más corto para mantener motivados, pues en este caso a los empleados y aquí a los alumnos, ¿vale? Entonces, en esta innovación curricular, que se entienda que el currículum es flexible, que propone que trabajemos los contenidos de manera cíclica, que el profesor y el colegio decide cómo los estructura, y que ahora sí que el esqueleto o el orden en que están estructurados este currículum es bloques, tramos y steps, teniendo claro que los steps son estas micro unidades de aprendizaje. Vamos a abrir uno, por ejemplo, ¿vale? Estoy dentro del bloque de número, álgebra y variación, ¿vale? En el tramo números de operaciones y le di clic al step de números naturales, ¿no? Aquí lo que vemos es un abanico de actividades súper amplio, ¿no? Y aquí contestando a la pregunta que hicieron desde el principio. ¿Los niños tienen que pasar por todas las actividades? Por supuesto que no, ¿vale? Lo que hacemos es dotarle al colegio y a los profesores un abanico amplio de posibilidades para que tengan de dónde elegir, ¿vale? Y según el contexto, según el contenido, el profesor decida qué actividades se adaptan mejor a las necesidades de su grupo, ¿vale? Tampoco se los dejamos tan abiertas. Si se fijan, aquí hay algunas que tienen unos puntitos blancos. Esas son las sugerencias que te hace OnMat, que donde si tú haces esas actividades, cubres los mínimos de ese step. Pero siempre el profesor tiene la potestad de elegir qué actividades son las que va a trabajar para dicho step y entonces que el step le dure este periodo de tiempo. Una semana, semana y media, ¿vale? Vamos a ir, para que vean cómo se planifica, me voy a ir justo a la sección de programación, ¿vale? Fíjense, es muy fácil. Del lado izquierdo yo tengo mis bloques, mis tramos y si le doy clic, mis steps,
¿vale? Y del lado derecho lo que yo tengo son mis trimestres, ¿vale? Entonces es tan sencillo como jalar, ¿vale?, un step del lado izquierdo al lado derecho para programarlo y luego asignarle fechas, ¿vale? Entonces, como verán, aquí se cumple lo que les decía. Cada profesor decide qué step planifica ya en el calendario de nuestros alumnos, ¿vale? Voy a abrir nada más una actividad, si me gustaría abrirla, por ejemplo esta, para que veamos cómo viene estructurada una actividad, ¿vale? ¿Por qué el abanico de actividades tal? ¿O por qué damos tanta variedad de actividades? Les recuerdo que todos los programas de Techman, uno de los ejes centrales es el trabajo por inteligencias múltiples, para atender a la diversidad de nuestra aula y para volverla dinámica, para que no siempre sean ejercicios, para que no se aburran, para que les parezcan estimulantes. Por eso hay distintos tipos de actividades. Entonces, dentro de los tipos de actividades, por ejemplo, ahora abrí una estrategia de pensamiento. Yo siempre puedo ver la vista del alumno, o bueno, ya el ejercicio como tal, ¿vale? Puedo ver la información pedagógica de esta actividad, a qué step pertenece, la parte evaluativa, el contenido, etcétera, los steps que están relacionados con esta actividad. Puedo ver la guía del profesor para saber cómo dinamizar esta actividad y, por supuesto, el solucionario, ¿vale? Voy a regresar al currículum para enseñarles de nuevo otra y simplemente reforzar la cuestión de las inteligencias múltiples, ¿vale? Cuando yo abro una actividad, siempre me va a decir a qué inteligencia múltiple alude esa actividad, ¿vale? De tal manera que así podemos atender a la diversidad de nuestras aulas, ¿vale? ¿Qué les va pareciendo? Pues esto es el primer eje, la innovación curricular, ¿vale? Reforzando que es un currículum flexible, ¿vale?, para facilitar el aprendizaje de nuestros alumnos y atender esta diversidad por medio de las distintas inteligencias, ¿vale? Estructurado en bloques, tramos y estas microunidades de aprendizaje, steps, ¿vale? ¿Vamos bien? ¿Hasta aquí todo en orden? Pues si les parece, voy a continuar al segundo eje de cambio, ¿vale? El segundo eje de cambio es el cambio metodológico. Y para ello voy a entrar a la sección de calendario, ¿vale? Me voy a ir a un mes donde esté un poquito más planeado, como por ejemplo este, ¿vale? Entonces, recordemos que aunque sea una metodología activa, siempre la estructura nos va a venir muy bien, ¿vale? Entonces, pues OnMat me permite calendarizar al grupo en general las actividades y de manera personalizada. Yo puedo programar actividades para ciertos alumnos en particular. Esto es muy, muy interesante, ¿vale? Les recuerdo que había pues una variedad de actividades muy amplia, ¿no? Y donde lo que buscamos es fomentar un verdadero espacio del siglo XXI, que creemos esta aula del siglo XXI, donde pasen muchas cosas a la vez, ¿no? Por ende, por eso, por ejemplo, aquí hay sesiones donde tienen dos actividades programadas, ¿no? Porque a lo mejor puedes hacer grupos cooperativos y dividir al grupo, que unos hagan una actividad y otro otra, ¿no? O por ejemplo, por aquí alguien estaba preguntando pues del trabajo a distancia, pues también para hacer las adecuaciones, ver qué programo para que trabajen a distancia y qué hacemos todos conectados en el Zoom, ¿vale? Etcétera. Entonces la idea es fomentar que muchas cosas pasen dentro de este aula del siglo XXI, sea presencial o sea en línea, ¿vale? Otra cosa muy importante dentro de esta variedad de actividades, ¿vale?, es el cómo podemos estructurarlas. Y aquí vamos a introducir un enfoque pedagógico que es la clase invertida, que seguro ya muchos la han escuchado, o la Flipped Classroom, ¿vale? Donde lo que propone es trabajar los contenidos teóricos con antelación, ¿no? Hacer una introducción a la parte teórica y luego llegar a la sesión, ¿vale?, ya con dudas y ya más al trabajo práctico, ¿vale? Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Pues se puede programar primero a lo mejor un video, ¿vale?, o un recurso teórico, y luego ya nos vamos a una masterclass o una clase donde el profesor les explica algo, y luego ya nos vamos a las actividades, sean ejercicios, sean manipulativas, etcétera, ¿no? Entonces el profesor lo puede ir programando, pues ahora sí que a su gusto, ¿vale? Entonces esto pues es el calendario, es muy importante que sepan que pues está el calendario de grupo y está el calendario de pues los alumnos, ¿vale? Entonces,
Me gustaría ponerles, por supuesto, un ejemplo de alguna actividad para que les haga sentido, ¿vale? Les voy a poner unas cuantas. Para esto, de manera más ágil, me voy a regresar al currículum, ¿no? En este sentido de clase invertida, por ejemplo, les voy a enseñar cómo vienen estos videos, ¿no? Que puede ser la primera actividad de introducción. Es un video súper breve de 5 minutitos, que ya el contenido está hecho por el equipo de Techman, donde nos puede ayudar a que el alumno pues tenga esta introducción al tema, ¿vale? Ese, por ejemplo, es el video. El recurso teórico pues es también un texto breve donde pues se puede hacer una introducción a pues dicho concepto, ¿no? Como aquí podrían ser las funciones. Y esto lo puedo trabajar pues a lo mejor en casa o previo a mi sesión de Zoom, ¿vale? Y ya para la parte más práctica, pues bien, por supuesto tenemos muchos tipos de ejercicios, ¿vale? Lo que serían los ejercicios convencionales en mi clase de matemáticas, ¿vale? ¿Por qué damos tipos de ejercicios? Pues para atender a la diversidad. Ejercicios a un nivel medio, ejercicios que supongan un reto y ejercicios, por el contrario, que vayan abajo de la media. Entonces, así yo puedo personalizar. Si hay algún alumno que necesite más apoyo, pues le programo un ejercicio oxígeno y así. Pero además es importante que tengan claro que la propuesta metodológica de OnMat es trabajar de manera muy deductiva, ¿no? En las matemáticas. Por ende, vamos a partir mucho de la experimentación y la manipulación de los conceptos para pasar a la cuestión abstracta. Y para ello, por eso hay distintos tipos de actividades más lúdicas, más manipulativas, como sería pues tal cual la actividad manipulativa o el juego de demostración. ¿Vale? Les voy a abrir la actividad manipulativa, ¿vale? Esta es una actividad que a mí me gusta muchísimo, ¿vale? Les voy a explicar de qué trata, ¿vale? Con la guía del profesor. Te dice, bueno, que va a durar 60 minutos esta sesión, que vas a tener unas cartas que aquí las vamos ahorita a ver para descargar, en lo que se va abriendo, ¿vale? Y entonces que se va a trabajar de forma cooperativa esta actividad, ¿vale? Entonces, ¿de qué trata la actividad? Es de funciones, porque ese es el concepto, ¿vale? Estas son las cartas, pues con antelación el profesor tendría que imprimirlas, o si bien se va a trabajar a distancia, pues pedirle a los alumnos que se las impriman, ¿no? Si fuera el caso, ¿vale? En esta actividad, para esta en concreto, se sugiere que se impriman en blanco y negro, porque si imprimen a color, pues está asociado cada color con cada función, ¿vale? Entonces, en esta, la idea es que no sepan los colores, ¿vale? Entonces, ¿de qué trata la actividad? ¿No? Por equipos van a tener a lo mejor 3 equipos, cada equipo va a tener una baraja, aquí dice baraja 1, baraja 2 y así, ¿vale? Y van a tener pues funciones expresadas de manera distinta, ¿no? En un enunciado, en una tabla, en un gráfico y pues ya en la función como tal. Entonces lo que tenemos que hacer es encontrar juntos, ¿no? ¿Qué representación de esta función es la correcta? ¿Vale? Entonces es una manera más visual y más manipulativa de comprender este concepto de las funciones, ¿vale? Este es un ejemplo que a mí en lo personal me gusta mucho, ¿vale? Pues listo, ese es un ejemplo el que les quería mostrar, ¿no? Y también, muy a propósito, les enseñé este ejemplo en concreto, porque también nos habla de otra base pedagógica fundamental del programa, que es la cooperación, ¿vale? OnMat propone mucho que se trabaje a partir del trabajo cooperativo de los hermanos Johnson & Johnson para estructurar el conocimiento, para que los alumnos haya un coaprendizaje, ¿no? Este aprendizaje entre pares, ¿no? En esta idea de que sea un cooperativo estructurado, que los alumnos tengan roles en cada uno de sus grupos y que de esa manera también la gestión de aula me permita que sea más fácil, ¿no? Porque entonces yo puedo evaluar por grupos y al mismo tiempo puedo tener varias actividades ocurriendo en una misma sesión, porque las están trabajando por grupos y luego se pueden rotar, ¿no? Por ejemplo. Entonces, que sepan que dentro de estas metodologías activas, además del trabajo por inteligencias múltiples, les decía que proponemos un cambio de estructura de aula, que sea un aula mucho más dinámica, proponemos la incorporación de la clase invertida y del trabajo cooperativo, ¿vale? Entonces, con esto que cerramos, pues la parte de la cuestión metodológica, el segundo eje de cambio, ¿vale? Entonces, aquí ya hemos ido contestando que OnMat da una variedad, un abanico de actividades muy amplia, pero que al mismo tiempo también nos da mucha organización y mucha estructura, porque yo puedo planificar y estructurar el calendario, ¿vale?
Y también dentro de esta estructura que más me da, pues que yo tengo una sección muy buena de seguimiento, donde por alumno yo puedo ver las tareas pendientes entregadas, de las evaluables, de las no evaluables, y puedo pues ir dando el tracking de cómo es el progreso de mis alumnos, ¿vale? Entonces me permite tener esta estructura en toda mi clase, ¿vale? Pues listo, con esto terminamos el segundo eje de cambio, que es la innovación metodológica, ¿vale? Y después nos vamos a ir a el tercer eje de cambio, que es la regulación emocional. Y con esto vamos a hablar del tercer interés que ustedes nos compartían, ¿no? Este interés por motivar a los alumnos, que las matemáticas les parezcan interesantes, y por supuesto, el aprendizaje competencial, ¿no? Que si bien estamos formando en la asignatura de matemáticas, ¿cómo le hago para desarrollar en mis alumnos habilidades para la vida? ¿Vale? O soft skills o competencias del siglo XXI, como le queramos llamar, ¿vale? Y para esto me voy a ir de nuevo a alguna actividad en concreto, ¿vale? Vamos a abrir, por ejemplo, otro step, números negativos y positivos, y vamos a entrar a la actividad, ¿vale? Importante que sepan, además de que el alumno tiene pues la instrucción de qué toca en esa actividad en concreto y su espacio de trabajo, abajo siempre, siempre, siempre va a tener unas rúbricas, ¿vale? La de arriba es de la competencia matemática y la de abajo es precisamente de alguna competencia transversal, como pudiera ser cooperar, no sé, habilidades tecnológicas, aprender a aprender, etcétera, ¿vale? Entonces, de esa manera, lo que buscamos o lo que fomentamos es la transparencia, que sea una evaluación transparente, que el alumno en todo momento pueda ver qué se espera de él, ¿vale? Entonces, que sepa el autoevaluarse y que pueda posicionarse pues, en algún nivel de consecución de estas rúbricas. Exactamente, Daniela. Todas las rúbricas, en cada actividad están estas rúbricas, ¿vale? Este en concreto ahorita me está apareciendo en gris porque esta actividad no está programada como evaluable. ¿Quién decide qué actividad es evaluable y qué actividad no es evaluable? El profesor, ¿vale? Esto también les da mucha flexibilidad, ¿vale? De tal manera que, aunque los niños vean siempre la rúbrica, con sus respectivos niveles de consecución, se entienda que no hace falta evaluarlo todo, ¿no? Que al final habrá actividades clave que el profesor sí quiera que se activen como evaluables y otras que no, como esta que no está activada como evaluable, ¿vale? De tal manera que así les damos transparencia y me ayuda a mí como profesor a estructurar esta evaluación. Es decir, yo puedo posicionar a mi alumno en un nivel de consecución de ambas rúbricas según pues, el desempeño que hayan tenido en la actividad y luego dotar de una calificación numérica, por supuesto, ¿no? Que ya hablamos de la de contenidos. Me voy a ir precisamente ya a la sección de evaluación para que todavía quede más claro, ¿vale? Pero bueno, lo primero que tienen que tener claro es que OnMath les da múltiples posibilidades en todo, pero en la evaluación les permite evaluar por contenidos o por competencias. El colegio decide si trabaja por las dos o si solo se va por una, ¿vale? Por contenidos, pues, por ejemplo, vamos a seleccionar un step. Ahorita me va a salir un poco vacío, ¿vale? Porque pues mis alumnos no se han puesto a hacer la tarea, pero bueno, aquí abajo lo que me saldría, ¿vale? Es de cada actividad la puntuación numérica que mi alumno saca en la actividad. ¿Quién pone esa puntuación numérica? El profesor, ¿eh? Ahí sí entra y la revisa, ¿vale? Entonces, esto me permite evaluar por contenidos cada actividad con la nota numérica, ¿vale? Entonces, yo puedo ver por trimestre, por step y por alumno, ¿vale? Y por otro lado, tengo la evaluación por competencias, ¿vale? Donde si bien yo puedo evaluar la competencia matemática, pero también puedo evaluar todas las competencias, ¿vale? Permítame porque no me está cargando ahora, pero bueno. Aquí abajo lo que ocurriría es que me saldrían todas las competencias, ¿no? Lo que les decía yo del aprender a aprender, la competencia matemática, ¿vale? Etcétera. Entonces, de esa manera, pues yo puedo ver las competencias y las subcompetencias que quiero evaluar con mi alumno. Entonces, me permite hacer pues las dos evaluaciones,
¿vale? La competencial y la evaluación por contenidos, ¿vale? Bueno, me hubiera encantado, no sé por qué, que se viera todo, pero bueno. Si quieren, luego les mandamos un tour virtual que dura por ahí unos 5 minutitos donde van a poder ver estas vistas. Disculpen que ahora no lo pude mostrar. Pero en conclusión, ¿no? Nos permite evaluar por contenidos y también por competencias. Y por supuesto, en MAT ya vienen estructuradas las competencias y las subcompetencias que se tienen que evaluar, ¿vale? Otro aspecto bien importante es la parte de la motivación que vienen preguntando mucho, ¿no? Además de motivarlos con actividades que no son las típicas actividades o los típicos ejercicios de matemáticas, sino que me da una pluralidad de juegos y de actividades, ¿vale? Por otro lado, me permite fomentar la motivación a través del juego, ¿vale? Y aquí entra este concepto de la ludificación, ¿vale? OnMat propone trabajar en este mundo que se llama Promatos, ¿vale? Que de lo que trata es que son dos humanos que quedaron en la Tierra y que tienen que ir descubriendo su historia, consiguiendo habilidades y desbloqueando niveles para, pues, repoblar este planeta, ¿no? Es la típica historia postapocalíptica. ¿Y quiénes son estos dos personajes? Pues ellos, ¿no? Cada niño va a tener un avatar donde pues va a ir viendo el progreso de su avatar a lo largo que va haciendo el desempeño en las actividades, ¿vale? Conforme va haciendo actividades, pues el niño va a ir adquiriendo habilidades y desbloqueando niveles, ¿vale? Algo bien importante, les voy a enseñar la configuración de esta ludificación porque es maravillosa. Fíjense, aquí están esos niveles que yo les platicaba, ¿vale? Y las habilidades. Y la recompensa que le podemos dar al adquirir o al pasar ese nivel, ¿no? ¿Quién pone estas recompensas? Pues el profesor, ¿vale? Aquí concretamente se puede editar, ya hay unas sugerencias por OnMat, pero ustedes lo pueden decidir, ¿no? Entonces, por ejemplo, les pueden dar pues alguna puntuación extra en la nota final, o les pueden regalar una pregunta en el examen, una consulta con el profesor, ¿vale? Utilizar el iPad para consultar algo en el examen, tomarse algún día libre, salir 10 minutos antes de que termine la clase como una especie de receso, de recreo, ¿no? Entonces, es bien importante que estas recompensas sí se vean o sí se reflejen en la vida real para que el alumno esté motivado en el proceso de aprendizaje. Entonces, le va a motivar el que vaya viendo el progreso de su avatar y cómo va adquiriendo insignias y desbloqueando niveles, y además le va a motivar que va a tener una recompensa en la vida real, ¿no? Es una manera de mantenerlos interesados por seguir trabajando con OnMat y con las matemáticas. La otra manera, por supuesto, es esta pluralidad de actividades donde siempre va a haber un tipo de actividad para mi estilo de aprendizaje o para mi tipo de inteligencia. Habrá unas donde me sienta más cómodas que otras, ¿vale? Y otra manera, pues también de promover la motivación es por el autoconocimiento, ¿vale? Que sepan que hay un recurso dentro de OnMat donde el alumno puede autoevaluarse y tener un reto con el profesor. Esto le llamamos el Battle Boss, ¿vale? Y por último, ¿vale? Lo último que les quería enseñar en este tour por la plataforma, ¿no? Porque esto nos lo preguntan muchísimo todos los colegios, ¿no? Nos dicen, oigan, yo veo que ya el contenido está todo cargado, que está maravilloso porque ya hay muchas actividades muy creativas, muy lúdicas, muy experienciales, diseñadas, pero ¿qué pasa si yo como profesor a lo largo de mi trayectoria tengo una actividad o un ejercicio que siempre hago y que me encanta y le encanta a mis alumnos? Aquí no se tiene por qué perder. Que sepan que OnMat tiene una sección que es el creador de actividades, donde les permite a ustedes tener esta flexibilidad de que diseñen sus propias actividades. Entonces les da como esta libertad y esta parte creativa de que también ustedes puedan desarrollar contenido, ¿vale? Pero ¿qué les da de ventaja desarrollarlo aquí dentro? Pues que les da la estructura de lo que tendría OnMat en general, ¿no? Tú tienes que decidir en qué step, bueno, en qué bloque de contenido está, en qué tramo, en qué step va a ser esta actividad. ¿Vale? Vamos a ir hacia adelante y luego la vas a configurar los objetivos, ¿vale? Las competencias, ¿vale? Y luego después el contenido te va a ayudar a estructurarlo y ver si trabajas por cuál o tal inteligencia. De esa manera también fomentamos pues la parte flexible y la parte de que ustedes también generen contenido, ¿no? Por ejemplo, también sirve muchísimo cuando hablamos de adaptaciones curriculares, ¿no? Que podamos hacer adaptaciones curriculares, ¿vale? ¿Cómo ven?
Sé que fue un tour muy express, pero quería pues darles estas ideas principales de estos tres ejes, ¿no? De la innovación en el currículum, en el método y pues en la regulación emocional, que la hacemos con una evaluación transparente, en este caso, centrada en competencias y contenidos, y a través de motivar a nuestros alumnos por medio del juego o de elementos del juego en el aprendizaje, ¿no? Que es la ludificación. Y que también, aunque sea un programa ya estructurado con contenidos cargados, también tengo la posibilidad de yo ser creador de actividades, ¿vale? ¿Qué les ha parecido hasta aquí? Bien, ¿verdad? Por supuesto que nos hemos ido anotando las preguntas que no he alcanzado a leer y vamos a contestarlas al final. Solo me voy a quedar, voy a tomarme unos minutos más para hablarles de los servicios de formativos y de acompañamiento, ¿vale? Que quede claro, ¿vale? que para Techman nuestros programas o los recursos sirven, son muy buenos, tienen muy buena calidad, pero tenemos clarísimo que el éxito de estos programas no depende de la herramienta en sí, depende de las personas, ¿vale? Por eso para Techman es igual de importante nuestros programas que los servicios de consultoría y de acompañamiento, ¿vale? Lo que vamos a hacer con un colegio que decida trabajar con nosotros, sea el programa que decida, en este caso MAT, es trazarle un plan personalizado donde va a tener acciones, tanto presenciales como en línea, pero bueno, sobre todo acciones de todo tipo, acciones de trabajo en el aula, con coachings, con observaciones, acciones de reuniones pedagógicas para resolver dudas, laboratorios para juntar a distintos colegios, cápsulas formativas, webinars como este. Este es un webinar para que conocieran el programa, pero por supuesto que también hay webinars formativos, ¿vale? Entonces la idea es que entiendan que Techman está aquí con ustedes para acompañarlos en este proceso de transformación. Y concretamente en ONMAT, porque sí supone un cambio de paradigma en cómo estamos acostumbrados a enseñar las matemáticas en secundaria, ¿vale? Espero que haya quedado claro esta idea, ¿no? Que ONMAT es una plataforma educativa que tiene una metodología detrás y que lo que busca es transformar el cómo estamos acostumbrados a enseñar las matemáticas, ¿no? Hacer este cambio de objetivos que hablábamos en el inicio, para mantener siempre a nuestros alumnos motivados y para que le encuentren esta utilidad en las matemáticas. Y al profesor y al colegio que le damos, pues mucha estructura, ¿no? Una plataforma que les dé estructura y que les ayuda a programar y a estructurar de manera creativa estos contenidos y este desarrollo de habilidades en nuestros alumnos, ¿vale? Por supuestísimo que si estamos hablando de una plataforma digital que nos permite trabajar perfectamente a distancia, ¿no? Por supuesto que algunas actividades requerirán de cierta adecuación, pero se puede porque ya está diseñado todo de forma digital. Pero siempre vamos a premiar el trabajo experiencial. Entonces, aunque sea una plataforma, vamos a buscar que los alumnos hagan cosas fuera de plataforma, que manipulen, experimenten, jueguen, ¿vale? Pues listo, muchísimas gracias. Me voy a dar estos minutos a responder estas preguntas que han ido teniendo a lo largo de este webinar, ¿vale? Voy a leerlas a continuación. Pero antes me gustaría dejar de compartir pantalla para que ya me puedan ver a mí, ¿vale? Listo, ya me ven solo a mí, ¿correcto? Tengo aquí anotadas algunas, pero si se les ocurre otra cosa más que quieran escribir en el chat, con todo gusto los voy leyendo, ¿vale? Alguien preguntaba, ¿por qué se divide el currículum en bloques, tramos y steps? Pues les decía por dar esta estructura donde motive a los alumnos, ¿no? Donde estemos dándole esta flexibilidad al currículum y donde tengamos objetivos a corto plazo, que son estos steps, que son alcanzables en un periodo de una semana o semana y media, que es lo que dura un step, ¿no? Por eso está estructurado de esa manera, para que sea más ágil y más dinámico para el alumno, ¿vale? Y que al profesor le dote de flexibilidad para poder interconectar los conceptos matemáticos. Sí, dice por ahí, ¿qué pasa si tengo alumnos que les cuesta trabajo las matemáticas, ¿no? Y que entonces que habrá algunas actividades que no podrán hacer. Aquí es donde entra la personalización de estos calendarios. Y por eso hay variedad también de niveles, ¿no? Por ejemplo, en los ejercicios, por eso está el ejercicio tipo reto, que es arriba del promedio, el ejercicio campo base, que es el del promedio, y el ejercicio oxígeno, que es por abajo del promedio. Entonces, si tengo un alumno
que va atrasado, yo les sugiero que les programen actividades del itinerario oxígeno para que puedan ir reforzando más. Y para eso sirve esa personalización, porque hay actividades que yo le puedo programar a mi alumno Pedro Pérez, que necesita apoyo en este concepto y que solo Pedro Pérez hará. Entonces le permite también personalizar y atender a esta diversidad que tenemos de los distintos ritmos de aprendizaje de nuestras aulas. Aún así, también contestando esa pregunta, si yo tengo un creador de actividades y necesito hacer una adecuación curricular, pues también a Pedro Pérez podría crearle una actividad específica solo para él que yo esté diseñando, ¿vale? Puedo dar clases en línea dentro de la plataforma. Puedes programar tus sesiones y tus actividades en el calendario. Por supuesto, luego tendrás que utilizar una plataforma externa como es Zoom, por ejemplo, o Meet de Google para dar la clase si tuvieras que dirigir algo en esa sesión. Otras actividades son autónomas, o sea, los alumnos leyendo instrucciones pueden desarrollar esas actividades. Por ende, les permite tener, pues ahora sí que en la mano, todas las actividades que se hagan fuera de una clase o de una videoconferencia, ¿no? Y les permite programarlas y que ya estén planificadas y que los alumnos vayan solos, entrando a su plataforma, viendo su calendario. Y por otro lado, también les permite estructurar su sesión de clase ya si requieren hacer una videoconferencia, ¿vale? Pero sí, por supuesto que OnMath se adapta mucho a esta nueva normalidad y a este trabajo pues a distancia y posteriormente híbrido, ¿vale? ¿Puedo complementar el trabajo de OnMath con algún otro libro o programa? A ver, pues que quede claro que OnMath va más allá de un libro, porque es un abanico de actividades y de ejercicios súper amplio. Entonces yo te diría que si vas a adquirir OnMath, no hace falta que tengas un apoyo extra porque ya lo tienes todo cargado. Entonces si quieres sacarle todo el jugo y explotar todas las bondades de OnMath, pues con eso es suficiente, no necesitarías más recursos. De hecho, Techman hubiera hecho algo mal si tú necesitaras además un recurso extra, ¿no? Y que aquí quede claro, vuelvo a reforzar, por eso no es un software de matemáticas. Un software de matemáticas siempre te sirve de complemento, ¿no? A tu libro o a tu propia práctica. Pero MAT, al ser una plataforma educativa, no necesita de un complemento extra, ¿vale? Por ahí preguntaban del costo, ¿vale? Yo les recomiendo que para este caso, porque pues por supuesto que, bueno, es que hablando de divisas, yo trabajo en México, entonces darles el costo, pues la verdad es que no sé en los distintos países cómo esté la divisa y el tipo de cambio y esto, entonces yo les propongo que si están más interesados, porque esto fue una primera pincelada de lo que es OnMath, ¿no? Que busquen a la persona que los invitó a este webinar, que hagan una cita y que hagan una videollamada donde se les explique de nuevo más a detalle los elementos, donde se hable ya de costos, de un plan para su colegio, de los recursos tecnológicos que se requieren ya de manera presencial si se adquiere OnMath, ¿no? Y que se revise paulatinamente pues todas las ventajas que tiene, ¿no? Se requerirá seguramente más de una sesión, pero sí los recomiendo que se pongan en contacto con su persona de referencia de Techman para hablar del tema de costos y hablar de cómo implementarlo y cuál es el mejor camino para su colegio. Sí, sí se paga una vez, se paga por licencia anual, ¿vale? Pues listo, muchísimas gracias a todos. Espero que les haya parecido muy interesante este webinar. Me encantó leerlos, fue un webinar muy participativo, eso habla de que fue interesante, entonces se los agradezco, ¿vale? Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales para cualquier webinar futuro o para mayor información y por supuesto sí los invito a tener esta sesión con el equipo de Techman donde puedan seguir revisando esta gran herramienta que es OnMath. A mí en lo personal me parece maravillosa, pero creo, no se los tengo que decir yo, ustedes mismos lo pueden descubrir, ¿vale? Pues gracias de nuevo por el espacio, estamos aquí a sus órdenes para seguirlos atendiendo y les deseamos que pues esta práctica a distancia que está siendo muy retadora cada vez vaya mejor, ¿vale? Que tengan un lindo día y gracias de nuevo por estar aquí. Hasta luego.